Hola mis queridos amigos, hoy vamos a hablar un poco de astrología y muchas veces se preguntan cómo predecir, para aquellos que creen en la astrología predictiva, cómo predecir un evento. Ya saben que hay varios tipos de astrologías, unas son puramente kármicas y buscan relaciones de vidas pasadas y sus efectos en la vida presente. Otras son psicológicas y lo que observan es el desarrollo y la evolución del ser humano a partir de sus experiencias y vínculos, y otra puede ser la astrología clásica, que a su vez puede ser predictiva. Hoy vamos a ver un poco este último tema y vamos a, si podemos sumarlo también con lo que tiene que ver la evolutiva personal, el desarrollo personal, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, acá tenemos una carta de un hombre joven. Ahora mismo está en sus 33 años y podemos ir tanto para atrás. Acá hay efectos, eventos que han sucedido. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Desde esto que llamamos direcciones primarias. Acá el equivalente es 1 grado del mapa, va a equivaler a 1 año de vida de la persona. Entonces, un evento que puedo buscar yendo hacia el pasado, por ejemplo, ¿dónde nos vamos a apoyar? En lo que son las conjunciones y las oposiciones. Estos van a ser para nosotros los eventos más importantes. Entonces acá puedo ir hacia atrás, por ejemplo, el momento en que la luna pasó por el nodo. Hay gente que no considera nodos, yo sí considero los nodos como puertas de entradas y salidas. Entonces acá si buscamos el momento exacto en el que conectó con experiencias que a un nivel kármico pueden ser experiencias del pasado, conectar con personas que tuvieron relación con él en un pasado, en lo que llamamos vidas pasadas seguramente, y que vienen a en esta vida terminar de hacer aquello que no hicieron, no conectaron. Aparece la luna va a reflejar siempre el ámbito familiar, pero también a la mujer. Y si sondeamos de dónde viene esta luna viene del ámbito de los grupos, los amigos, esas personas que nosotros elegimos, con las que vamos a realizar nuestra vida, nuestro destino. Esta persona, verán, por un lado es muy virginiana, por otro lado es por casi destino, ¿no? Muy acuariana, porque se halla en el escenario de la casa 11, que lo que le dice justamente es liberarse de ese pasado y sus condicionantes para poder avanzar hacia los nuevos propósitos de su vida, ¿no? Fíjense que esta luna ya por sí gobierna el ámbito del estatus social, tiene que ver con la figura de la madre, y si esta persona tiene mal vista la figura de la madre, tiene problemas no sanados en el vínculo con la mamá, obviamente lo va a arrastrar a esa vida personal, familiar, la familia que él mismo crea, pero también con algunas mujeres, ¿cierto?, que lo reflejen a él en su ámbito de servicio, ser útil o no ser útil, ser práctico o ser totalmente emocional. También ahí vamos a tener un aprendizaje, ¿no? Entonces, cada vez que me vinculo con estos tipos de relaciones, lo que va a escenificarse acá es toda la imagen que doy y proyecto en el mundo. Si acá tengo el infortunio para la astrología clásica, seguramente lo que va a proyectar son situaciones difíciles a superar con estas personas en su vida en particular, ¿no? Entonces fíjense, el primer contacto lo hace la luna con el nodo en este caso es un nodo regresivo, y encima está en la kármica casa 12, y encima está en el ámbito de Libra, que son relaciones de a dos, relaciones de pareja, vínculos de a dos que necesito resolver. Entonces, tanto pueden ser a nivel laboral, las mujeres con las que trabajé, a un nivel más personal mi pareja, y a un nivel familiar la madre. Entonces acá se produce un primer contacto, encuentro a esa persona que primero muchas veces el alma decimos que reconoce, y entonces desde el alma, no desde la mente, desde el alma, porque la mente todavía acá está en su proceso analítico, todavía está fuerte por estar en exaltación en Virgo, todavía tengo ese proceso de razonar lo que estoy haciendo, como decimos, y comunicarnos a partir de los problemas. Seguramente el contacto en este caso fue por sentir la empatía a partir de los propios problemas familiares y posiblemente con la madre, o el vínculo de la falta de protección, cariño, todo eso lo que pudo haber recibido cada uno.
Y este primer contacto que los une lo hace entender que están como viviendo situaciones paralelas, y en ese sentido podemos conectar con alma gemela o mi maestro porque me hace de espejo. Pero fíjense que más adelante el contacto que hace con esto es Mercurio. Entonces acá Mercurio va a tener dos fases importantes. Primero, cuando hace el cambio de signo, y esto es a los 23 años, entonces acá ya avisa de situaciones que vamos a vivir en ese ámbito de la pareja, como por ejemplo, Mercurio nos habla de los niños muchas veces, entonces acá ya esta ligazón de vidas pasadas puede venir a traer un niño, una criatura. ¿Y qué otras cosas están sucediendo en simultáneo? Fíjense, recuerden que cuando vemos conjunciones vamos a dar 2 orbes, 2 grados de orbe antes, 2 años de orbe después, pero en este caso este orbe se va a traducir en años. Entonces es algo que puede afectar para mal o para bien mi estatus 2 años antes y hasta 2 años después. Por tanto, hablamos de situaciones que en su totalidad pueden demorar hasta 4 años. ¿Y qué puede demorar 4 años? Por ejemplo, establecer una familia, tener y educar un hijo, por ejemplo, cuando no una gran mudanza, cuando no un gran cambio personal, etc. Fíjense que en simultáneo, esta persona cada vez que hace un cambio a partir de la luna arrastra todo el significado de los planetas que vienen sucediendo, ¿no? Entonces esto va a afectar varias esferas de su vida, lo personal, el amor, lo laboral, sus deseos, sus impulsos, sus amigos, sus amistades también pueden cambiar a partir de esto. Más allá de que aquello que los une pueden ser los proyectos que tengan en común, ¿no? Estos vínculos de la unión del hombre y la mujer para crear la identidad de relación de pareja. Entonces acá vemos, punto 1, una transformación personal que va a surgir posiblemente en este ámbito, donde la persona, la pregunta es, ¿tiene poder y libre albedrío? Bueno, si está operando desde la casa 12, seguramente que no, ¿no? Seguramente esta persona que puede ser muy libre o creerse que la persona opera desde el libre albedrío, en esta situación puede estar sintiendo todo lo contrario, sentirse aprisionado, sentirse atrapado y además comprometido si de verdad se significa esto de tener un hijo. Y entonces vamos a ver en otro orbe qué está sucediendo. Plutón en este caso lo va a referir a él en el ámbito de su personalidad. Y ya sabemos que Plutón va a referir a personas que necesitan tener el control para sentirse seguros, que necesitan conectar con su ambición y su poder personal para sentirse seguros. Esto es lo que va a trabajar la persona si primero hay un conflicto en las relaciones y lo vive desde su sombra y lo ejerce desde un lugar muy negativo, lo reclama a partir del control, autoritarismo, celos, posesividad, etcétera, ¿no? Fíjense que más adelante, este Plutón entra al ámbito de la casa 2, entonces esta persona empieza a generar a un nivel práctico economía, recursos, todo aquello que a partir del trabajo le permita expandirse, crecer. Esto es lo que le puede dar libertad, pero también a un nivel personal está trabajando su propia valoración, su autoestima, empezar a conectar cuál es su principio, su filosofía de vida, cuál es su verdad y hacia dónde va con ella. Entonces este es un momento que puede resultar al inicio muy traumático, aunque luego sea muy liberador. En simultáneo, ¿qué está pasando? Urano, el que se revela y que ya está en el ámbito del hogar, la familia, los amores y los hijos, ¿no? Toca su casa 4. Entonces, claro que este es un despertar de conciencia, pero bajo la tónica de Saturno, que está fuerte acá, es a partir de las cargas y responsabilidades. Neptuno está a punto de cambiar de signo, entonces Neptuno va a buscar con este Plutón de la transformación volver a reconectar seguramente con lo que son sus ideales. Y en simultáneo que va a estar pasando acá, el medio cielo va a estar tocando el ámbito de sus anhelos y deseos, ¿no? Entonces va a depender mucho de su poder personal, de su propia energía, de cómo se empodera de este Plutón, si suelta aquellas creencias limitantes que tiene que soltar para poder empoderarse o directamente suelta el vínculo de la relación. Entonces vamos a tener momentos más afortunados, menos afortunados. Por ejemplo, acá en el año 2014, ¿no? Esto puede volver a conectar
desde el hijo y desde esa formación de familia y cómo él conecta con esto y cómo vive sus propias experiencias. Este es un momento interesante de profunda reflexión para sanar sus propias heridas con su niñez, con esos primeros años de vida, ¿no? Entonces acá lo que tengo que soltar para poder abrir un nuevo propósito a partir de esta relación que me puede estar haciendo de guía de maestro. Cada vez que voy a tocar de los ángulos de este triángulo, recuerden que vamos a hacer vibrar toda la figura que está formada, que incluso si pueden ver es un gran barrilete, donde el final tiene que ver siempre con este Plutón, o sea, su poder personal. Cómo hace la transmutación, el cambio, la regeneración de su vida para no vivir en crisis y dolor profundo. Todo el tiempo, cuando va a pasar por alguno de estos puntos, va a estar reflejando momentos de transformación y cambio en su vida. Algunos serán más positivos que otros, obviamente, y siempre va a depender de cuánta confianza se tenga a sí mismo, cuánto trabajo personal está haciendo la persona o cuánto está conectando con su sombra y la está proyectando, reflejando en el otro, ¿no? Entonces podemos ver, fíjense que acá nuevamente conecta con la casa 5, modo de finales. Entonces, ¿qué es lo que se finaliza acá? Finaliza de entender que lo que tiene que soltar es su propia libertad y asumir las cargas y las responsabilidades. Lo que finaliza es el sueño como él lo venía cumpliendo y otra vez puede verse proyectado en lo que la familia o situaciones de su entorno, como por ejemplo los hermanos, están reflejando, ¿no? Acá tiene que reconectar con un nuevo propósito, un nuevo ideal, y para eso también necesitamos, como decimos, sanar viejas heridas, ¿no? Entonces Plutón va a estar operando la transformación, luego llegará el ascendente, y a medida que llega el ascendente, en el año 2020, que fue un año tan catastrófico, llega también el final. Entonces este final señala toda una época y este final señala un nuevo comienzo si la persona entendió el mensaje material y espiritual que le trae la vida. Entonces acá, ¿de qué me tengo que liberar para conectar con mis ideales? ¿Cuál es mi verdadero propósito? ¿Y quién está filosofando en este sentido en una casa escorpiana? Justamente Júpiter, el que le propone todo esto que tiene que ver con su verdad y sus creencias. Entonces fíjense acá, el nodo sur empieza a activar esa profunda transformación, habilitándolo, si es que él mismo se habilita, a soltar todo este pasado para poder reconectar con sus propósitos. Y los que se vienen acercando acá, como verán, son sus planetas más personales, el deseo, la pasión. Esto lo que va a cambiar seguramente es esa visión del amor por el amor a uno mismo, ¿no? Cada vez que nosotros asumimos una relación de a dos, lo más importante es entender cómo yo me valoro y cómo yo me amo, para no exigirle al otro aquello que necesito entenderlo desde mí mismo, ¿no? Entonces acá tenemos el sol claramente ligado a su identidad, que es parte de esos hábitos y costumbres que uno tiene que relegar o soltar, porque de lo contrario que va a suceder acá, lo que se va a soltar es la pareja, lo que se va a soltar es la relación. Y acá voy a conectar con esos nuevos propósitos, ¿no? O por lo menos nuevas ambiciones, como decimos. Entonces Plutón lentamente se va acercando a Saturno para cerrar todo ese ciclo de maduración. Recuerden que la persona entre los 28 y los 30 ya pasó por un retorno de Saturno y ya tuvo ese momento de procesar su madurez o cargar con más mochilas. Entonces lentamente va trabajando con esta profunda transformación. Fíjense, este es el año en el que hace el cambio y en el que suelta realmente las mochilas, y cuando suelta las mochilas asumiendo sus nuevas cargas y responsabilidades, Saturno en la casa de los finales en Capricornio. ¿Qué nos presenta siempre Capricornio y Saturno? Con la casa 10 por analogía, acá estamos trabajando el eje 4-10, entonces es mi vocación, mi profesión, mi carrera versus mi vida familiar, el hogar. Esto es lo que se acaba. En cambio la luna se va aproximando, la luna al parte de la fortuna, como decimos acá, habilitando a nuevas conexiones seguramente. Plutón está todavía habilitando las transformaciones en todo esto que tiene que ver con propósitos, con metas, con ideales, etcétera,
pero seguramente acá algo que finaliza va a estar muy dado si hizo el trabajo personal interno con todas las creencias y las costumbres familiares. Ahora, desde asumir su propia responsabilidad y sobre todo si él tuvo que hacer desde el rol padre y mejorar seguramente esa situación también en lo personal, hasta que lo suelte por completo con este Plutón, pero también a nivel material puede ver con patrimonios de los que quizás me tuve que deshacer, sobre todo si en esta nueva vida no conciliaron las diferencias y hay una separación. Entonces acá hay una repartición de bienes seguramente y acá seguramente me tuve que deshacer de algo, ¿no? De esta manera vamos a trabajar entonces en proyectar los eventos en la carta desde las direcciones primarias. Estas son las que van en un sentido, las que son las convexas. También lo podemos ver en el sentido contrario, que es lo que me trae el mundo, ¿no? Esto es lo que yo busco de alguna manera, lo otro será que me trae el mundo. Entonces si lo vemos de esta otra manera, para esta misma edad, ahora mismo el 2021, fíjense cómo vamos en una misma dirección. Si antes la luna tocaba el parte de fortuna en el ámbito de las relaciones, y es reconectarme con entender que el otro no me tiene que dar lo que busco, sino equilibrar yo primero mi mente, mi corazón, para luego encontrar a la persona adecuada. Fíjense, la luna ya atravesó el ámbito de la casa 11, con todo lo que tiene que ver metas, anhelos y deseos, y se escenifica con un nuevo estatus social seguramente. Recuerden que Saturno finalizó una etapa de vida y acá estoy mostrándole al mundo una nueva etapa, una nueva relación que convoca tanto los anhelos y deseos personales como nuevo que hacer seguramente, porque ya ven que Marte está a 0 grados junto con el Sol escenificando nuevas metas y propósitos más allá de un nuevo estatus personal. ¿Cómo lo está atravesando? ¿Fácil? No, por mucho que muestre una imagen social de agradable, seguramente ha mejorado la estética personal también para verse mejor, porque ha soltado las cargas, entonces hay un nuevo propósito, hay un nuevo deseo, pero interiormente lo puedo estar manifestando de esta manera, ¿no? Con la energía de Saturno, con todavía lo que estoy valorando y lo que estoy soltando, con esos credos limitantes muchas veces. Fíjense a nivel laboral, como el nuevo estatus, el Sol en lo alto del cielo y a 0 grados de Leo, también está mostrándose a partir del nuevo estatus a nivel laboral también, nueva función laboral, que se va a escenificar mucho más el año que viene seguramente, mejor dicho, ya se escenificó, ¿cierto? Y acá puedo conectar también con, si tiene hijos, con nuevos roles, nuevas oportunidades a través de los hijos, el amor y la creatividad, y desde una realidad, desde una certeza, y no desde los ideales y las ilusiones como pudo haberlo hecho anteriormente. Plutón ya soltó lo que tenía que soltar. La rueda de la fortuna se va a escenificar entrando al ámbito de los anhelos, deseos y esperanzas, a nuevos grupos, nuevos vínculos y relaciones, una vez que soltó todo lo que no corresponde más, porque de lo contrario, ¿qué pasa acá? Volvemos a repetir situaciones. Si no cambia el chip, si no cambia la lente de ver el mundo, acá lo que voy a traer seguramente es más de lo mismo y volver a trabajar un proceso que todavía tiene parte para cerrarse, que todavía tranquilamente puede tener 7 años más, o sea que volver a conectar con la siguiente cuadratura de Saturno para hacer un trabajo radical y definitivo. Fíjense que el ascendente está a 0 grados de Libra, y en esos 0 grados de Libra también hay nuevo inicio. Este nuevo inicio de lo que conecta con haber soltado el karma, como decimos, para empezar a vivir un poco más los propósitos, ya lo va a hacer desde la pura energía virginiana. Va a conectar con esto que es la persona y por lo tanto se puede sentir más cómodo hacerlo desde este lugar y no desde el otro, en donde seguramente no se sentía cómodo por tener que ver con un otro. Por eso la rueda de la fortuna se puede significar en esta cúspide, porque ya hizo un proceso interno importante, ya conectó con el alma más que con las necesidades del mundo material,
ya esta experiencia evidentemente pudo dejarle un gran aprendizaje, entonces hizo esa transformación interna, o por lo menos la está haciendo, puede vincularse mucho más con los propósitos que le depara su mapa en cuanto a lo virginiano. En este ámbito siempre es dejar una huella en el mundo a través del servicio, y lo hará a través de grandes organizaciones, corporaciones o amistades, donde puede aparecer incluso, cuando no es la figura del padre, y repetir un estatus, alguna figura protectora importante, ¿no? Así que bueno, de esta manera quería mostrarles en una carta cómo se vivencia la experiencia de esta persona. Es justamente haberse ido temprano de la casa para pertenecer a un colegio, estos colegios de claustro, donde se siente en un grupo, pero bueno, no tiene la libertad de hacer y tiene mucha disciplina y rigor. Entonces esto también, cuando se libera de esta situación, viene con todo este anhelo de, justamente es interesante, porque buscaba liberarse y cae como en una nueva trampa que es un vínculo con el otro, construir rápidamente una familia y ahí cargar con todos los propósitos de esa misión de vida que era hacer esa familia como parte de un karma quizás no sanado, y tener los hijos que tuvo que tener, y ahora conectó con un nuevo propósito. Como acá la historia no tiene un final, veremos más adelante qué pasa, ¿no? Si de verdad esto se terminó o si simplemente hizo un gran aprendizaje profundo y puede volver a reconectar desde otro lugar, con más madurez y no con tanto asumir cargas y responsabilidades, sino desde un lugar más apegado al corazón y a la felicidad y al bienestar, etcétera, etcétera. Digo porque todo esto sale de la energía del servicio de Virgo y se postula en la energía del yo de Leo. Entonces, cuando conecto con el Leo y eso que me da orgullo y eso que me identifica y el sentirme yo mismo, por mí mismo, etcétera, quién soy, lo que pienso y verme reflejado en esos sentimientos y en esos pensamientos, ahora puedo volver a reconectar desde otro lugar con la energía canceriana, con la familia, el amor, los sentimientos y cómo expresarlos, porque ya saben que tanto Virgo como Escorpio y Plutón a veces cuesta mucho comunicar los sentimientos, sobre todo si tuvimos historias y sobre todo familiares un poco traumáticas, ¿no? Bueno, esto es lo que le quería mostrar. Y el Quirón acá, fíjense que justamente está en sus propias creencias, ¿no? En sus propios pensamientos, y no absorber las creencias de otros, lo que me impuso la cultura o la sociedad. Así que espero que lo logre.